Hola, yo soy Cal, su edutuber favorito y vamos a hoy vamos a ver tipos de variables. Seguimos en nuestro curso básico de C Sharp y ya aprendimos a escribir cosas, que la computadora nos diga cosas. Entonces console.write o writeLine, cualquiera de los dos, para que la computadora nos escriba algo y entonces nosotros ponemos, por ejemplo, entre comillas, hola y nos escribe hola. Entonces ya hablamos un poco de esto que se llama strings. Los strings son un tipo de variable o tipo de valor o tipo de objeto que existe en C Sharp, pero existen muchos más. Y sobre todo los números, que pues obviamente se usan muchísimo en, en computación, es muy importante eh, identificarlos. Entonces, existen distintos tipos de números. Unos números se llaman integers, que significa entero. Cuando nosotros trabajamos con un entero, se utilizan los integers y entonces como se escribe es int. Int es para entero. Ahora, déjenme abrir rápido mi acordeón que lo tengo aquí. Entonces tenemos los enteros. Entonces, nosotros podemos poner un entero n igual a 5, por ejemplo. Acuérdense que hay que poner punto y coma al final. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Aquí estoy diciendo que n, mi variable n que voy a poner aquí, es un entero. Entonces estoy usando int. Aquí me está diciendo este señorito que n es una variable que definí y que declaré, pero que no la he usado. Entonces sabe que esta la declaré, pero está haciéndome perder un poco de espacio en mi memoria y en mi programa. Otra cosa que pueden hacer es simplemente declararla así, int n, y después en otra línea poner n igual a 5, por ejemplo. Entonces, ustedes ya saben que n, primero la declararon, dijeron n va a ser un entero, y después ya la definieron. Entonces, hay una diferencia entre declarar y definir. En estos lenguajes de computación basados en C, o de programación, perdón, basados en C, tienen la particularidad o una de las cosas que tienen es que a todas las variables que vayan a ir usando las tienen que ir declarando. Y cuando ustedes declaran una variable, ustedes dicen qué tipo, ahí ya me movió aquí el gatito, ustedes dicen qué tipo de variable es. Entonces, si desde el principio yo digo n va a ser un entero y luego yo pongo n igual a 7 o igual a cal, entonces me da un error porque dice que estoy tratando de poner un string y lo estoy tratando como de convertir a un entero, pero esto es un string y no es un int. Entonces, muy importante cuando ustedes están trabajando en C Sharp, todas las variables que usen las tienen que declarar. Entonces, tienen que decir, voy a usar una variable n que va a ser un entero. Y entonces ya C Sharp dice, ok, entonces destina un espacio en la memoria de la computadora o del servidor que estén usando, en este caso el servidor de .NET Fiddle. Hay un lugar en la memoria en el que se está almacenando esto. Y después, o en el que está destinando para esta variable. Y ya después que la definen, que dicen n es igual a 5, entonces se empieza a llenar ese espacio en la memoria. Pero de hecho ustedes pueden poner n igual a 5 y luego pueden poner n igual a 6. Y voy a poner hola más n. Cuando ustedes ponen aquí un signo más, cuando están poniendo su writeLine, pueden poner el signo más para que ponga un string y luego ponga otra cosa más. Entonces, en este caso va a poner mi string hola con un espacio y luego va a poner el valor de mi variable n. Entonces, si yo corro esto, aquí no me compila porque no puse punto y coma, me dice que n me lo está poniendo como 6. Entonces, si yo lo defino como n igual a 5, pues me lo pone 5. Pero yo puedo cambiar esa definición. Entonces, realmente es una variable en el sentido de que ustedes pueden estar cambiando su valor a cada rato y eso de hecho es muy común. Entonces pueden primero declararla y luego definirla o pueden
declararla y definirla en ese mismo espacio. Y de hecho, si ustedes quieren declarar más variables, ustedes pueden poner, voy a hacer n, m, k, l. Y ya después las pueden usar. N igual a 7, m igual a 8, o incluso algunas de estas variables pueden irlas definiendo desde aquí y otras las pueden dejar nada más declaradas y definirlas luego. Entonces, pues no sé, aquí puedo poner n, m. ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Me las va a sumar? Pues no las sumo, solamente las escribió, ¿no? Escribió n, que es 7, escribió m, que es 8, escribió k, que es 45. Nada más que están todas pegadas porque si yo quisiera que tuviera un espacio, pues tendría que hacer algo así, ¿no? Esta sería una forma de hacerlo. Hay otras formas, pero pues esta es como la forma sencilla. Pone n y después pone un espacio, y luego m, y luego un espacio, y luego k. Bueno, entonces, así yo puedo ir poniendo, puedo ir escribiendo a mis variables, puedo poner, no sé, algo así como los valores son, y luego aquí puedo poner una coma, espacio, coma, espacio. Los variables son 2 puntos, entonces los valores son 7, coma, espacio, 8, coma, espacio, 45. Entonces, estos son los enteros. Ahora, los enteros tienen algunas limitaciones. No solo los enteros tienen que ser números enteros, sino que además, en valor absoluto, solamente no pueden valer más de, aquí lo tengo escrito, más o menos 2100 millones. Entonces, si su número se va a pasar de 2100 millones, o sea, digamos que yo escribo aquí 2100 millones, sí me lo puedo escribir. Pero si yo me quiero pasar un poquito de eso, ya me marca error. Porque un entero no se puede pasar tanto, no puede ser tan grande. Entonces, los enteros, los integers, que es entero en inglés, no solamente no pueden, incluso si aquí le pusiera un 2, yo creo que ya me empieza a gritar. Sí. Entonces, no se pueden pasar, no pueden ser números demasiado grandes. Entonces, tienen esas dos limitaciones. No pueden tener punto decimal, o sea, si yo pusiera aquí 8.5, me va a decir que no se puede, porque me está diciendo que es un entero. Entonces, existe este otro tipo de variable que se llama float. Entonces, un float es un tipo de variable que no estoy seguro de por qué me grita aquí si quiero poner 8.5, pero float es un tipo de variable que típicamente sí puede tener punto decimal. Entonces, sí puede tener punto decimal, sí puedo poner aquí yo, por ejemplo, 8 entre 3. Entonces, según yo debería jalar. Ajá, 8 entre 3, y entonces ya me escribe, bueno, aquí me escribió 2.1 e más 0.9, que significa por 10 a la 9. M me escribió 8 entre 3, me escribió 2, que me parece que lo redondeó como si fuera un entero. A lo mejor si pongo 3.0. Luego pasan cosas raras con el float. A lo mejor estoy un poco equivocado, pero lo que más uso yo es uno que se llama double, que aquí justo ya me lo está sugiriendo, ¿no? Me está diciendo, estás tratando de poner un double en vez de un float. Float, entonces, quedémonos con que float técnicamente ya puede poner punto decimal. No estoy seguro por qué, porque en realidad estoy más acostumbrado a usar Python, pero si trato de un float ponerle punto decimal directamente aquí, me grita. Hay otras maneras en las que puedo sí hacerlo, pero ya me empieza a decir cosas. Pero bueno, float típicamente sí puede hacer eso, y además yo puedo poner valores que van hasta un más o menos por, creo que puedo poner más a la 38, más o menos del orden de 10 a la 38. O sea, 10 seguido de 38 ceros. O bueno, más bien 1
y luego 38 ceros. Entonces, si yo pongo algo así, me parece que no me deja muy bien hacerlo, pero bueno, no me voy a poner a escribir 38 ceros aquí. Aquí sí lo pone así 2e más 13. Entonces, yo hubiera creído que sí, que esta sintaxis era correcta, pero bueno, en realidad lo importante es que aquí ya me da más versatilidad, pero si se pasa de 38 ceros, que por alguna razón tienen un número muy, muy, muy grande, entonces float ya se queda corto. Pero existe este otro tipo de variable que casi yo personalmente uso int si quiero enteros no demasiado grandes y utilizo este que se llama double. Que double, este sí puedo yo un poco más fácilmente poner, por ejemplo, 8 entre 3. Y sí me va a escribir, bueno, me escribió 2, a lo mejor aquí tengo que poner 3.0 y 8.0, como para que entienda que quiero que me los ponga con punto decimal. Y ahora sí me puso 2.666, porque como que me estaba redondeando. Pero si ya yo pongo 8.0 y 3.0, ya estoy diciendo, esto es una operación que quiero que el número que me dé sea con punto decimal. Y entonces ya me lo dio. Y double acepta números hasta del orden de por 10 a la 308, o sea, un 1 con 300 ceros, si se lo pueden imaginar. Hay todavía más grandes, pero digamos para números nos vamos a concentrar más en int para enteros, float, que típicamente funciona con punto decimal, y double. Ahora, existen otros tipos de variables. Entonces, hablemos de otros tipos de variables. Tengo aquí escrito bool, que bool significa valores booleanos. Típicamente los valores booleanos son verdadero o falso, true o false. Entonces, ustedes pueden escribir A no lo he usado, A igual a true, que me parece que aquí se escribe con minúsculas. Ajá, y ya salió azulito. Entonces, voy a poner un console writeLine. Y tenemos, entonces, pues si yo pongo A, me va a salir punto y coma, punto y coma, punto y coma. Me va a salir que dice true. Me lo puso con T mayúscula, aunque aquí está con T minúscula. Sí es importante que aquí lo pongan con T mayúscula, porque si lo pongo con T mayúscula, perdón, que lo pongan con minúscula, no me reconoce. Entonces, esto solo puede ser true o puede ser false. Entonces, los valores booleanos son nada más true o false. Y, o sea, verdadero o falso, respectivamente. Y para lo que sirven es para cuando nosotros vamos a poner, principalmente para cuando vamos a poner condicionales. Si X es mayor que Y, entonces haz esto. Si A es igual a B, entonces haz esto. Entonces aquí, por ejemplo, yo en vez de poner directamente false, yo puedo poner, por ejemplo, K menor que M. K menor que M. Entonces, A me va a dar el valor... No, gatito. A me va a dar el valor de verdad de esto. Entonces, aquí el menor que se considera un operador booleano. Que un operador booleano lo que significa es que agarra cosas y lo que me regresa, lo que me va a dar es un booleano. Entonces, en este caso me va a dar verdadero o falso. Si yo lo corro, directamente me dio aquí false. Pero si yo cambio K para que sea 0, entonces me dio true, porque K menor que M es verdadero ahora. Entonces los booleanos son versátiles para poder hacer este tipo de cosas. Poder decir, para hacer comparaciones y este tipo de cosas. Ahora, si yo quiero hacer una comparación de menor o igual, por ejemplo, se pone así, menor o igual. Si quiero hacer una comparación de mayor o igual, se pone así. Entonces, pues la diferencia es que si K es igual a M, si yo pongo un mayor que estricto, me va a dar falso.
Pero si yo pongo un mayor o igual, me va a dar verdadero, porque en el mayor o igual se permite que puedan ser iguales los valores. Y si yo quiero comparar a K con M, si yo quiero decir, más bien si yo quiero saber si son iguales, entonces pondría, a lo mejor ustedes podrían decir, ah, pues pongo K igual a M. Pero la cosa es que el símbolo de igualdad en C Sharp y por lo general en los lenguajes de programación, el símbolo de igualdad está reservado para definir. Entonces, si yo pongo m igual a 0, estoy definiendo m es igual a 0. Entonces, si yo pongo aquí, se confunde k igual a m porque parece como que estoy queriendo definir que k sea igual a m, pero eso no es lo que quiero hacer. Yo quiero hacer la pregunta, ¿es cierto que k es igual a m? Para hacer eso, tengo que poner un doble signo igual. Entonces, muy importante, en los booleanos se usa el doble signo igual para preguntarse si K es igual a M. Entonces, en este caso, K sí es igual a M, así que esperaría que me dé true. Pero si yo hago a K, a M distinto de K, ya me dio false, porque directamente K no es igual a M. Y de hecho existe también el valor de, o el tipo de operador booleano que es distinto de, que es con un signo de admiración. Entonces, signo de admiración igual significa distinto de. Entonces, K es distinto de M, true. Y si los pongo iguales, K distinto de M, false. Entonces, por ahorita vamos a quedarnos con estos operadores booleanos de comparación, que son mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, igual igual, que es para preguntar si son iguales, y signo de admiración igual, que es para preguntar si son diferentes. Y me da un booleano. Booleano significa entonces directamente true o false, verdadero o falso. Ahora, el tipo de... unos tipos de los que ya habíamos hablado, string. Entonces, string directamente lo ponen entre comillas. Voy a poner b igual a punto y coma. Y ya pueden poner hola o saludos. Parece que lo único que sé escribir son saludos, ¿no? Entonces, voy a poner a lo mejor un espacio antes. Y entonces ya puedo escribir más b aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribir saludos. Entonces, false, saludos. O puedo poner diagonal n, que es para hacer una nueva línea, saludos. Entonces, esto ya lo guardé como un string y directamente se va a utilizar de esa manera. Y por último, lo último que vamos a ver en esta sección, es una sección rápida, nada más para saber tipos de variables, char. Entonces, bueno, no solo son tipos de variables, lo que estamos viendo aquí, vimos int, float, double, bool, y también vimos estos operadores booleanos de comparación, que después vamos a hablar un poquito más de ellos cuando estemos a lo mejor ya en la sección del if y cosas así. Y char es, o bueno, de los condicionales. Char es para hacer un solo carácter. Entonces, un solo carácter char, que lo voy a definir como C, o incluso puedo poner char C, entonces ya lo estoy declarando y luego lo defino. Es un solo carácter y tiene que estar entre comillas simples. Entonces, un solo carácter, no sé, D, chistosamente, aunque sea C, o bueno, C, es un solo carácter y cuando se escribe así, un solo carácter. Incluso saludos puedo poner diagonal n al principio y al final. Se escribe un solo carácter. Si yo quiero escribir una cosa, no me deja porque no es un solo carácter. Char es para un solo carácter. Y a lo mejor se preguntarán, y esto es una cosa que me preguntó un alumno cuando estaba dando esta explicación en clase, ¿por qué? ¿Por qué no puedo simplemente a todos mis números, en vez de ponerle int, directamente a todos los números que vaya a usar, ponerle double, ya que double es mucho más versátil? Y a todos los cadenas de caracteres que voy a usar, ponerles string, porque esto podría ser perfectamente un string que sea un solo carácter. Entonces lo pongo en comillas dobles, porque los strings van en comillas dobles.
Stirring, la dislexia, ¿verdad? Y aquí sí me lo puso bien. Y pues funciona igual, ¿no? Por qué no hacerlo así? Y la razón es por la memoria de su programa y por la optimización de su programa. En los programas, cuando son programas muy chonchos, que son aplicaciones que tienen un montón de procedimientos y un montón de variables y un montón de cosas, si todas sus variables las ponen como double, va a ser mucho más lento que si las variables que, solo las variables que necesitan como double son double y las variables que pueden ser simplemente enteros los ponen como int y las variables que van a ser simplemente un carácter los ponen como char en vez de como string. Porque ¿qué pasa? En cuanto ustedes definen o bueno, declaran una variable, incluso desde el principio del programa, cuando hay una declaración de una variable, un pedazo de la memoria de su computadora se almacena se declara, se dedica para almacenar a esa variable. Entonces yo pongo string C, entonces un pedazo de la memoria está dedicado para almacenar a C, aunque no lo haya definido todavía. Pero si pongo string C, entonces me pone un espacio largo porque se espera que vaya a poner un montón de caracteres, entonces hace un espacio grande. Si yo todos mis strings, aunque sepa que solo van a ser caracteres, los guardo como strings, va a saturar más a la memoria. Y para leerlo va a necesitar más tiempo, porque va a necesitar leerlo. Bueno, un dato curioso es que las computadoras leen los bits de uno por uno. Entonces va a necesitar leer más bits, por lo tanto se va a tardar más. Entonces, si ustedes lo guardan como char, entonces la computadora directamente va a almacenar un pedazo de memoria más chico, porque los caracteres son más chicos. Igual la diferencia si ustedes ponen double, va a almacenar espacios grandes de memoria o va a dedicar espacios grandes de memoria a todas esas variables. Pero si ponen int, va a dedicar espacios mucho más pequeños de la memoria, lo cual va a hacer que su programa sea más rápido, más ágil y más y que no necesite tantos recursos, ¿no? Porque puede que un programa no corra y tiene que ver con que no tienen recursos suficientes. Pero bueno, creo que eso sería todo. Vamos a dejar esto hasta aquí entonces y en la siguiente parte vamos a ver cómo podemos el readline. Vamos a pedirle al usuaria que nos diga, que nos escriba cosas y los podemos almacenar como variables y después usarlos. Entonces eso va a estar cool, yo espero. Una cosa rápida es que ustedes pueden directamente hacer operaciones. Ya brevemente hice una operación por ahí, pero n lo podemos hacer así que sea como k por l, ¿no? Y entonces aquí n pues me dio 0 porque k es igual a 0. Y entonces pues las operaciones normales, usuales que se esperarían, las podemos ir usando para números y así. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.